Ahora tendremos la oportunidad de escuchar un laboratorio titulado CloudWare Dome Night. ¿Cómo gestionamos la seguridad y cumplimiento en nuestros entornos de nube pública? Que dará Yolanda Bellington, Security Engineer de Checkpoint. Antes de pasar a hablar un poquito sobre quién es Yolanda, les comentamos que estamos teniendo algunos problemas técnicos con la traducción simultánea y que aquellos dentro de la audiencia que puedan cambiar entre unas salas y otras, es preferible que lo pongan en el idioma original. Bueno, Yolanda es ingeniera de seguridad de Checkpoint desde octubre de 2016. También fue ingeniera de preventa de Westcom de octubre de 2014 a octubre de 2016. Ella cuenta con mucho entrenamiento técnico, sumamente preparada. En 2014 fue parte de S21Sec. Es un placer tenerte con nosotros, Yolanda. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Vale, perfecto. Voy a empezar lo primero voy a compartir pantalla, ¿vale? Para que veáis la presentación. Vale. Bueno, pues como bien ha comentado Jesús, en este laboratorio este laboratorio que se titula en concreto cómo gestionar la seguridad y el cumplimiento en nuestros distintos entornos de nube pública, vamos a participar. Por un lado va a participar mi compañero Gonzalo Rocamador, que es arquitecto de seguridad cloud para el sur de Europa en Checkpoint, y por otro lado yo, como bien ha dicho, como Security Engineer en el departamento de Canal. ¿Vale? Nuestro laboratorio lo vamos a dividir en dos bloques principales. Por un lado, el primer bloque va a ser donde vamos a tratar la visualización y el inventariado, tanto de Asset como de Security Group, como de todos los entornos que nosotros podemos tener desplegados en las distintas nubes públicas. Y por otro lado, voy a hablar de lo que se llama security posture, ¿no? La postura de seguridad, cómo nosotros forzamos a cumplir determinadas rules de cumplimiento tanto de los estándares globales como de las best practice, e incluso cómo nosotros mismos podemos crear nuestro conjunto de reglas de compliance para que se cumplan en nuestros distintos entornos de nube pública. La segunda parte del bloque, que la presentará mi compañero Gonzalo, en ella hablaremos sobre todo de la parte de protección activa enfocada a la parte serverless, ¿vale? A aplicar lo que es la protección y la detección en ese estado de CI/CD. Y por otro lado también comentaremos nuestra solución de Logic, que se integra dentro del dashboard de Dome9 y en el que con esta solución lo que hacemos es analizar los logs a tiempo real y junto con nuestra Threat Intelligence, nuestra inteligencia artificial, reputaciones de IP, indicadores de compromiso, pues analizar los ataques que tenemos, si vemos vulnerabilidades que han sido explotadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Antes de empezar un poco con la descripción de lo que es la solución y ver la demo, cómo funciona el dashboard y demás, sí que me gustaría comentaros un poco un breve resumen de nuestra familia de soluciones cloud, ¿vale? Para seguridad cloud, lo que nosotros llamamos CloudWall. Dentro de nuestras familias de soluciones cloud tenemos la solución de CloudWall IaaS, ¿vale? Como infraestructura as a service, y tenemos dos principales bloques, para nube pública y para nube privada. Dentro de la parte de nube pública, pues nos integramos con las principales, Amazon Web Service, Azure, Google Cloud, Oracle, Alibaba, y nosotros simplemente desplegamos nuestro firewall en esos markets, en esos entornos, y aplicamos esa capa de seguridad que aplica todas las seguridades de todas las soluciones de Checkpoint. Es decir, no solo nos basamos en firewall y IPS, sino aplicamos esa capa de seguridad adicional para detectar amenazas conocidas, desconocidas, sandbox, y además nosotros nos enriquecemos con nuestra Threat Cloud que pues toma datos de otros clientes, analistas, sensores, etcétera, etcétera. Por otra parte, la parte de CloudWall IaaS para nube privada, pues nos integramos también con los principales NSX, Cisco ACI, Azure Stack, OpenStack, ¿vale? Para poder desplegar en modo hipervisor nuestra instancia de firewall y poder analizar el tráfico este-oeste para, por ejemplo, detectar pues eso, dispersiones de malware laterales. Otra de nuestras soluciones cloud es nuestra solución de CloudWall SaaS, para proteger todas esas aplicaciones SaaS empresariales, ¿vale? Como Office 365, Dropbox, Google Suite, etcétera, etcétera, ¿vale? Donde aplicamos, pues eso, anti-phishing, Shadow IT, DLP, sandboxing, incluso la extracción o lo que es la limpieza de documentos, ¿vale? Eso de que podamos obtener el documento en tiempo cero, limpio, sin ningún componente activo, para evitar ese paciente cero. Y por último, nuestra solución de CloudWall Dome9 con la solución de Logic,
¿vale? Que es en lo que nos centraremos en este laboratorio y lo que vamos a ver ahora mismo. ¿En qué consiste nuestra solución de CloudGuard DOM9? Al final, nuestra solución de CloudGuard DOM9 nos permite dar un servicio innovador para gestionar tanto la seguridad como las políticas de cumplimiento en nuestros distintos entornos en nubes públicas. Es una solución agentless, no necesita instalar nada. Al final, nuestra API se comunica con la API de los servidores de nube pública y a través de los metadatos, pues es con lo que nosotros, con esta solución, conseguimos visualizar, hacer inventariado, hacer la security posture, etcétera, etcétera. Hay una pequeña diferencia para la parte de Kubernetes. Nosotros podemos o soportamos todos los despliegues de Kubernetes, ya sean tanto en nube pública como en nube privada o en nube híbrida, ¿vale? Y para ello sí que es necesario, en este caso, instalar un pod en el clúster Kubernetes para poder tener el análisis del tráfico. Para el resto de nubes públicas, ¿vale? Para el resto de despliegues en nube pública, como Amazon Web Services, Azure y Google Cloud, simplemente es a través de API y no hace falta ninguna instalación. ¿Cómo funciona nuestra solución? ¿Vale? Como os he dicho, pues esta solución sirve para Amazon Web Services, Kubernetes, Azure y Google Cloud. Y se basa principalmente en 4 pilares: visualización e inventariado, postura de seguridad o cómo nosotros cumplimos, qué cumplimos, best practice, estándares globales de cumplimiento o nuestra propia política de cumplimiento, protección activa y análisis de logs con inteligencia, ¿vale? Para detectar ataques, etcétera, etcétera. Además, luego las alertas nos podemos integrar con aplicaciones de terceros como Splunk ServiceNow para auditoría, reporting, etcétera, etcétera. Lo que sí que cabe destacar es que nuestra solución de CloudGuard DOM9 se está focalizando en todo lo que es conocido como el término syslog y workload, es decir, poder chequear y detectar pues errores de configuración, por ejemplo, que nos llevan a errores de seguridad, pues en esas fases previas del desarrollo del software, lo que se conoce como syslog, y sobre todo en la parte de serverless, poder aplicarlas en el estado de C y CD. Antes de empezar a ver un poco lo que es la solución, el dashboard y un poco cómo podemos ir gestionando todo, sí que me gustaría explicaros el ciclo, ¿vale? El ciclo para detectar cuál es nuestra postura de seguridad y comprobar que estamos cumpliendo, ¿vale? Pues lo primero de todo es empezar desplegando blueprint, template con los estándares globales, cumpliendo con esa seguridad y esas necesidades de seguridad que nosotros tenemos. Pero imaginaos que nosotros tenemos multitud de despliegues en distintas nubes, ¿no? Pues con esta solución nosotros ganamos visibilidad, tenemos inventariado de todos los assets que tenemos protegidos, todos los Network Security Policy en diferentes nubes, por ejemplo, todas las cuentas, ¿vale? De diferentes nubes públicas. Y además podemos visualizar, por ejemplo, la comunicación entre los Network Security Policy, qué tráfico hay de inbound, de outbound, qué puertos podemos tener expuestos, ¿vale? Y rápidamente, con un solo vistazo, podemos detectar cualquier tipo de vulnerabilidad. Además, lo siguiente sería poder chequear constantemente un análisis de cumplimiento de una rule set que nosotros hemos creado o que nosotros hemos querido forzar, por ejemplo. Pues quiero que de los gold estándar de PCI o de la parte de las políticas de compliance de GPR o quiero las best practices, ¿vale? Que eso lo veremos con más detalle en la propia solución. Y una vez nosotros podamos poder aplicar esta parte de compliance, también nosotros podemos hacer remediación. En caso de que no cumplamos alguna de estas rule set y que haya alguna desviación, ¿vale? Pues nosotros podemos hacer remediación mediante CloudBots. Estos CloudBots al final son funciones que se despliegan en los propios entornos de nube pública y son los que nos ayudan a hacer la propia autorremediación ante alguna regla que no se ha cumplido o que hay violación de regla de cumplimiento. Y luego, por último, sería la parte de reporting y auditoría mediante las alertas y con integraciones, por ejemplo, en soluciones de terceros. Al final, esto es un ciclo que constantemente está en movimiento, ¿vale? Es constante, además suelen ser entornos que están constantemente en movimiento, son dinámicos, entonces siempre hay que estar pues, visualizando y comprobando el análisis de cumplimiento. Al final, si nosotros habilitamos el chequeo del análisis de cumplimiento constante, cada vez que haya cualquier tipo de modificación, se comprobará que se sigue cumpliendo o no esa rule set que nosotros hemos forzado a cumplir.
Vale, pues ahora vamos a pasar a lo que es la parte del demo, ¿vale? Y lo que os voy a enseñar va a ser la propia solución de Dom9. ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos ver, por dónde empezar y qué ventajas nos ofrece? ¿Vale? Lo primero que vamos a ver es la parte del overview. Al final, lo que nos muestra en este caso es una visión muy resumida de lo que tenemos, ¿vale? Un resumen muy cortito de lo que hay. Por una parte, el inventariado. Cuántas soluciones, cuántas cuentas tenemos y en qué entornos de nube pública. Cuántos assets tenemos protegidos y de qué tipo. Cuántas security policies tenemos, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos la parte de compliance. En este caso, yo he elegido, por ejemplo, poner la parte de best practice o de PCI, pero podemos elegir las que queramos en este caso, ¿vale? Y lo que hace es analizar cuánto, tanto por ciento nosotros cumplimos estas best practice, ¿vale? Y si yo pinchara aquí directamente, pues me llevaría a la parte de Assessment History, que es lo que vamos a ver un poquito con más detalle después, para ver en qué cumplimos y en qué no cumplimos y cuántos test pasamos, ¿vale? Además, en esta parte de Overview vemos un breve resumen de las posibles vulnerabilidades que podemos tener en cuanto a network, usuarios y almacenamiento, ¿vale? Por ejemplo, tenemos 60 security group con demasiados puertos de administración expuestos a Internet, ¿vale? O tenemos usuarios con password de consola que no tienen habilitado el doble factor de autenticación. O, por ejemplo, este que veo bastante importante, tenemos 27 S3 bucket que están accesibles al público. Al final nosotros almacenamos datos aquí y que los tengamos públicos podemos tener un exfiltrado de datos, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si pinchamos vemos todo el inventariado de todos esos S3 bucket, todas esas instancias que tienen acceso desde la parte pública. Si ahora nos vamos a la parte del Home Dashboard, ¿vale? Vemos, por ejemplo, que aquí tenemos mucha información mucho más útil. Vemos estadísticas, vemos, por ejemplo, cuántas instancias de almacenamiento tenemos con alertas de severidad alta o instancias o security group, ¿vale? Cuántos assets tenemos protegidos, tanto por ciento en cuanto a las distintas plataformas en las que tenemos despliegues. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la parte de S3 bucket, ¿vale? Vamos a ver algo similar a lo que os he enseñado en la parte del overview. Aquí vemos todas las alertas de todos los S3 bucket que pues, tienen esas vulnerabilidades o esas alertas de alta criticidad, ¿vale? Por ejemplo, S3 bucket que no tienen, que no están encriptados, no van por SSL, no tienen login habilitado, ese tipo de alertas. Si vuelvo, por ejemplo, a la parte de dashboard, puedo hacer lo mismo en cuanto a las instancias, ¿vale? Resulta que si me voy a las instancias que tienen alertas de alta severidad, pues vamos a ver, por ejemplo, alguna como esta instancia que tiene reglas de inbound, ¿vale? Para que lo veáis con más detalle. Tiene reglas de inbound con un ENI, ¿vale? Todo esto son pues violaciones de cumplimiento porque podemos exponer datos críticos al hacer estos despliegues en la nube. Por ejemplo, en este caso que nos decía, como veis en la alerta, ¿vale? Que tiene una inbound desde un ENI, es decir, que hay un ENI en la política de inbound, vamos a la parte de Network Security de la instancia, todo esto es información de la propia instancia, y vemos que tiene el puerto TCP22 SSH abierto a todo el tráfico, ¿vale? Esto es lo que nosotros estamos intentando evitar. Esto es lo que no podemos consentir en un entorno en la cloud. Si ahora, por ejemplo, volvemos a la parte del dashboard, vemos que este dashboard, este Home Dashboard, es un dashboard donde se combinan todas las distintas cuentas, ¿vale? Ya sea Amazon Web Service, Azure, Google Cloud. Pero si nosotros queremos crearnos uno específico, por ejemplo, para todos los entornos, los despliegues Kubernetes, pues podemos crearnos nuestro propio dashboard para Kubernetes, ¿vale? ¿Qué conseguimos aquí? Por ejemplo, pues vemos todas las imágenes que han sido escaneadas en esos clústeres de Kubernetes y en las que vemos que hay una criticidad, una alerta. ¿Qué tipo de alertas? Pues ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver que en una determinada imagen en concreto hay determinada vulnerabilidad y no solo, pues vamos a ver tanto la descripción de dicha vulnerabilidad como el CVE relativo, ¿vale? Aquí tenemos toda esa información. Eso lo podemos sacar directamente con un solo vistazo desde el dashboard inicial, ¿vale?
Y aparte del dashboard común y de aparte de Kubernetes, nosotros podemos crear el dashboard que queramos, ¿vale? Personalizarlo, clonarlo de uno existente, añadir los widgets que veamos más oportunos y al final colocarlo como un dashboard que nosotros vamos a utilizar y en el que con un solo vistazo nosotros vamos a poder ver toda esa información que nosotros queremos ver en un solo instante y que nos sea útil de verdad, ¿vale? Para que la gestión al final de tantos entornos en nube pública pues sea lo más sencilla posible. Lo siguiente que os voy a contar, ¿vale? Es la parte de onboarding, cómo nosotros enlazamos nuestras cuentas a nuestra solución de CloudGuard Online. Es muy sencilla, ¿vale? Y nada, tiene 2 pasos. Nosotros elegimos aquí principalmente qué tipo de enlace vamos a hacer. Pues vamos a enlazar una cuenta con Amazon Web Service. Y tenemos 2 tipos de configuración, ¿vale? Modo monitor, en este caso solo modo lectura, y full protection, ¿vale? En este caso sí que nosotros ya activamente vamos a poder gestionar nuestra postura de seguridad y forzar el cumplimiento de las best practices. Si yo, por ejemplo, le doy a Get Start, vemos que lo que hay que hacer dentro de nuestra cuenta de Amazon Web Service es simplemente crear una política de IAM, ¿vale? Y una vez creada la política de IAM, crear el rol y una vez tengamos el rol ARN, lo copiamos aquí en nuestra solución de CloudGuard 9, en nuestro dashboard de CloudGuard 9 y simplemente hemos enlazado ya la cuenta, ¿vale? La cuenta nos aparecería directamente aquí. Este es el inventariado de cuentas que nosotros tenemos enlazadas con nuestra solución de Dom9, ¿vale? Aquí podemos ver todas las cuentas que nosotros tenemos enlazadas, incluso filtrarlas, ¿vale? Por ejemplo, filtrarlas por plataforma, solo quiero ver la parte de Kubernetes, ¿vale? Pues solo vería estas cuentas, ¿vale? Solo me aparecerían la parte de Kubernetes. Si veo todas, pues por ejemplo, puedo ver cuántas instancias online tenemos en cada cuenta, si tenemos IAM Safety habilitado, Serverless Protection, Logic, que eso es lo que comentará mi compañero en el siguiente bloque, ¿vale? Pero aquí vemos un poco un resumen de toda esa información. Y si pinchamos en cualquiera de estas cuentas, pues vemos, por ejemplo, qué instancias por regiones y cuántos tenemos en modo Full Protection, en modo Read Only, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra de la parte de inventario que tenemos es la parte del inventario de assets, ¿vale? Aquí podemos ver todos los assets que nosotros tenemos protegidos en todos nuestros distintos despliegues, ¿vale? Y además, pues como hemos visto anteriormente, filtrar, buscar por nombre, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo busco directamente por el nombre de una instancia y puedo acceder a la instancia directamente, ¿vale? Dentro de la instancia, pues como hemos visto ya anteriormente, tenemos todo el tema de las alertas relacionadas con esa propia instancia o las políticas de seguridad relativas a esa instancia, qué puertos tenemos abiertos, con qué orígenes, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra parte que también quería comentar de la parte de inventariado, ¿vale? Es la parte de Security Groups. Aquí igual tenemos un inventariado de todos los Security Group o Network Security Group, ¿vale? Que tenemos desplegados en los distintos entornos de nube pública. Y exactamente lo mismo. Si yo busco, por ejemplo, por default, ¿vale? Vería todos los Security Group default que tenemos en nuestros distintos entornos, ¿vale? Ahora os explicaré con más detalle en la parte de Clarity por qué busco exactamente el Security Group como default, porque al final se quiere evitar utilizar este tipo de Security Group que vienen por defecto para no intentar exponer pues determinadas instancias a la parte pública. Otra de las cosas que sí que quería comentar es la parte de Dynamic Access, ¿vale? Como os he comentado, pues hemos visto alguna instancia, algún S3 bucket que tenía pues acceso pues por el puerto SSH, a todo el mundo podía acceder por el puerto SSH, estaba abierto, ¿vale? Eso evidentemente hay que evitarlo, pero se puede dar el caso de que a un administrador tenga que acceder a una determinada instancia por SSH pues para hacer troubleshooting, para hacer algún tipo de cambio de configuración, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues nosotros podemos hacer acceso dinámico, ¿vale? Dando acceso momentáneo en un determinado tiempo, incluso customizarlo por minutos y hacerlo mediante invitación de link o mediante solo a determinados administradores que estén permitidos y mediante pues, un plugin o una aplicación móvil, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a pedir acceso a esta instancia, que yo tengo el plugin aquí instalado, durante 1 hora,
¿vale? Lo que me va a hacer automáticamente es darme acceso a esa instancia por SSH durante 1 hora. Y aquí puedo ver cómo yo tengo acceso a esta IP por SSH durante 1 hora. Cuando haya terminado de mis configuraciones, ¿vale? Elimino ese acceso y seguirá siendo cerrado. Con esto tenemos el control total de la comunicación con el puerto SSH para evitar pues, intrusos o cualquier tipo de vulnerabilidad. Vale, lo siguiente que os iba a enseñar es la parte de Clarity, ¿vale? Donde nosotros vamos a poder visualizar de una manera más cómoda pues qué security group tenemos en un VPC, cómo se comunican, cuál es el tráfico de inbound, de outbound, qué puertos tenemos abiertos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo accedo a esta cuenta en esta región en concreto, ¿vale? Donde tenemos un montón de VPCs. Si elijo el VPC, por ejemplo, de demo, veo que en este tenemos un resumen de cuántas instancias están dentro de este VPC, ¿vale? Una lambda, 16 instancias, etcétera, etcétera. Ahora quiero verlo con vista de Security Group y entonces lo que nos hace es mostrar los Security Group, ¿vale? Cómo se comunican entre ellos y nos lo categoriza en external, DMZ, partial, internal, dependiendo de la exposición que tengan este tipo de Security Group, ¿vale? Si yo pincho, por ejemplo, en Web Servers, ¿vale? Vemos que este es un Security Web Servers, vemos que como orígenes tiene toda la 000/0, ¿vale? Y todo el Security Group API 1 Server y como destinos, ¿vale? Tiene el LB Web. Dentro de este Security Group tenemos los siguientes assets, Web Server 1 y luego tenemos estas políticas de inbound y estas de outbound, ¿vale? Por ejemplo, en inbound tenemos permitido el puerto ICMP y el puerto 443, pero solo para estos orígenes. Si lo vemos directamente desde el Security Group, lo vemos de una manera menos visual y más textual, ¿vale? Donde vemos exactamente qué puertos están abiertos, incluso desde esta parte que se está cargando ahora mismo, podemos también dar acceso dinámico a un administrador para que pues, un determinado puerto pueda acceder un determinado tiempo posible, pues unos minutos, 1 hora para hacer determinadas configuraciones como hemos comentado en el Dynamic Access, ¿vale? A ver. Mientras carga. Vale. Bueno. A ver si está cargando. Ya, lo hemos conseguido. Vale. Aquí vemos la parte de test, ¿vale? Vemos cuáles son las políticas de inbound, todo abierto para el puerto ICMP, partial, ya que está permitido solo para unos determinados orígenes, cuál es la política de outbound y qué instancias tenemos en este Security Group, incluso histórico, ¿vale? De modificaciones que se hayan podido hacer, etcétera, etcétera. Y vemos aquí qué modo tenemos en el que hemos desplegado, hemos enlazado la cuenta Read Only o Full Protection en este caso, ¿vale? Además, con la parte de Clarity también podemos visualizar pues, de una manera rápida alguna que otra vulnerabilidad. Por ejemplo, como os comentaba, si yo me voy, por ejemplo, a otro determinado VPC en concreto y abro la vista de Security Group, ¿vale? Visualizo que hay un Security Group default que está en la parte de la DMZ, ¿vale? No está medio expuesto. ¿Por qué? Pues porque si vamos a la parte de inbound vemos que tiene el puerto SSH abierto a todo. Entonces, mediante este Security Group tenemos el puerto abierto 22 a todos los orígenes. Es más, además en este Security Group hay este determinado asset. Si yo me voy aquí, vemos exactamente la misma información antes, ¿vale? Es decir, la regla de inbound y la regla de outbound y en concreto, este asset que pertenece a este Security Group. Si me voy a la información propia del asset, vamos a ver una alerta que nos dice que tenemos el puerto SSH abierto aquí, ¿vale? Instancia con el puerto SSH expuesto a Internet, ¿vale? Entonces, al final, con este tipo de visualizaciones podemos de forma rápida detectar algún tipo de fallo de configuración que nos está exponiendo nuestra seguridad. Por último,
lo que quería comentar es la parte de security posture, ¿vale? O sea, la parte de cumplimiento. Nosotros hemos visto toda la parte de visualización, inventariado, cómo podemos ver y detectar alguna vulnerabilidad simplemente en un vistazo, ¿vale? Pero luego tenemos la manera de forzar nuestras reglas de compliance, de cumplimiento, ¿vale? Al final nosotros tenemos más de 1500 reglas agrupadas en más de 45 bundles, ¿vale? Distintos. Si yo, por ejemplo, aquí tenemos todo un resumen completo, si yo, por ejemplo, busco, ¿vale? Kubernetes, pues aquí encuentro todas las políticas relacionadas con este tipo de despliegues. Y me voy a la parte de Best Practice, ¿vale? Pues aquí vería todas las rules que se aplican en esta rule set, ¿vale? Descripción y, en concreto, el lenguaje GSL, que ese es el que os explicaré, con el que nosotros podemos crear nuestro propio conjunto de políticas y además podemos crear nuestra propia remediación, ¿vale? Ahora os explicaré un poco en qué consiste el GSL y lo fácil que es al final crear nuestro propio conjunto de políticas. Si vuelvo a la parte de compliance, hay dos formas de limpiar, poder detectar o si cumplimos. Hay una forma que es el one shot, que es voy a ahora mismo comprobar cómo de cumplimiento está con estos distintos estándares globales o best practice, o luego está lo que son las propias compliance policy, que ya se aplican a un determinada account y constantemente están comprobándose ante cualquier cambio de que cumplan o no cumplan estas rules. ¿Vale? Si yo me voy aquí a la parte de compliance y busco, por ejemplo, Amazon Web Service Best Practice, ¿vale? Pues tengo esta y le voy a decir que me haga un run assessment ahora mismo, un one shot. Entonces elijo que se aplique en esta instancia, ¿vale? Entonces lo que hace ahora mismo es, en la instancia en la que yo le he dicho, está comprobando todas estas rule set, en este caso, como veis, 1234 reglas, ¿vale? Con todos los entornos que nosotros tenemos en esa cuenta, si cumplen o no cumplen, cuáles de ellos tenemos vulnerabilidades, ¿vale? Cuáles de esas acciones son relevantes o no relevantes, ¿veis? Y como podemos ver, este es el resultado, ¿vale? Nos da el resultado que cumple un 81,31% y pasa 3.341 de 4.109, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver cuáles fallan y cuáles no pasan. Por ejemplo, instancias sin que ejecute el inspector en los últimos 30 días, ¿vale? Al final se han testeado 28, es relevante para 28 y las 28 no cumplen. Si nosotros expandimos, ¿vale? Vemos aquí todas las instancias en las que no se cumple, ¿vale? Incluso podemos excluirlas o crear una remediación en concreto, ¿vale? Igual, por ejemplo, usar encriptación para S3 bucket o SSL para S3 bucket, ¿vale? Pues todo esto, nosotros vemos cuánto de ellos se cumple, cuántos son testeados y en cuáles de ellos son relevantes o no son relevantes, ¿vale? Si lo vemos a nivel de estadísticas, vemos cuántos fallan en cuanto a cuántos fallos de seguridad de cumplimiento hay de nivel bajo, medio y alto, por entidades, por tipos, ¿vale? Y también a nivel de geolocalización, ¿vale? Pues dependiendo de las regiones en las que nosotros tengamos, por ejemplo, despliegues, pues vemos cuántos test han pasado, cuáles de ellos son exitosos y cuáles no, ¿vale? Cuántas son alertas críticas, medias o altas, ¿vale? Eso ya a nivel de regiones. Esto es lo que obtenemos simplemente con el resultado de un one shot, ¿vale? Es decir, voy a probar ahora mismo cómo cumple el GDPR o la parte de PCI, ¿vale? Pues entonces que en este one shot nosotros podemos verlo en un instante, pero lo normal es que nosotros apliquemos unas políticas de seguridad constantes, ¿vale? Donde nosotros apliquemos ese compliance constantemente y ante cualquier cambio se va a comprobar que se cumple o no se cumple esas rule set, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí que este tipo de rule set, ¿vale? Por ejemplo, Amazon DOM9 Best Practice está constantemente comprobándose en Amazon Web Service Prod, Amazon Web Service Stage, ¿vale? En todas estas accounts, ¿vale? Para crear una política, pues simplemente añadimos política, ¿vale? Elegimos el tipo de cloud, ¿vale? Elegimos la cuenta donde la queremos elegimos el tipo del rule set,
GDPR y ya está, ¿vale? Y luego ya la parte de notificaciones, ¿vale? De cómo queremos que se nos notifique. Una vez configurado esto, nos aparecería todo en la parte de políticas y veríamos cómo, por ejemplo, la parte de GDPR, pues se aplica a la account que he elegido en este proceso de añadir políticas, ¿vale? Otra cosa sobre todo están interesados en ello es crear nuestras propias ruleset, ¿vale? Está muy bien cumplir los estándares globales, está muy bien cumplir las best practices, pero es que además yo quiero mis propias reglas de despliegue en la nube, ¿vale? Pues entonces, con eso nosotros podemos crear nuestras propias reglas. Por ejemplo, con el lenguaje GSL es muy sencillo. Yo puedo elegir instancia que deba tener, por ejemplo, nombre, ¿vale? Y según aquí, igual, y le puedo poner una determinada clave, ¿vale? O le voy a quitar la parte de nombre y le digo que no tenga, pues, IP pública, ¿vale? O que no esté puesta al público. Al final, con esto es muy sencillo, simplemente vamos a añadirlos por bloques, pero también nosotros podemos crear nuestras propias reglas directamente añadiéndolas en texto libre. Esto es mucho más sencillo si os enseño nuestra knowledge base de Dom9 GSL, ¿vale? Aquí tenemos una base de datos donde tenemos un montón de tanto para remediación como para políticas de cumplimiento en lenguaje GSL y las podemos utilizar y copiar directamente en nuestra consola de Dom9, ¿vale? Por ejemplo, nosotros queremos, vamos a buscar por root, ¿vale? Que es lo que había buscado. Voy a buscar por root. Pues mira, asegurarse que evitar el uso de la cuenta de root, ¿vale? Entonces yo simplemente copio esto y lo planto en mi consola, ¿vale? Incluso lo puedo testear en esta determinada cuenta para saber si nosotros estamos evitando el uso de root en esta instancia en concreto, ¿vale? Esto se puede modificar, se puede elegir una instancia en concreto y testearlo en el momento. Al final es muy sencillo porque simplemente teniendo ya la base de conocimientos o simplemente haciéndolo por etiquetas podemos crear nuestra propia ruleset, ¿vale? Para obligar al cumplimiento de lo que nosotros queramos, esas son nuestras prácticas. Y si no se cumple, pues hacer remediación, como os hemos comentado antes, al final, mediante CloudBot, mediante el despliegue de determinadas funciones en la nube pública, podemos hacer esa autorremediación, ¿vale? Y si hasta aquí, esta parte de el primer bloque de lo que es la parte de visualización y postura de seguridad. Y ahora voy a pasarle el testigo a mi compañero. Pues muchas gracias, Yolanda. Hola a todo el mundo. Soy Gonzalo Recamador, soy experto cloud en Checkpoint para Europa del Sur. Y en esta segunda parte de la demo os quiero enseñar, si consigo pasar mi pantalla, otras dos partes de esta plataforma que es Dom9. Dom9 es una plataforma nativa. ¿Y por qué nativa? Porque como lo habéis visto en lo que os ha enseñado Yolanda, somos capaces de recuperar la información de todos los mecanismos de control y de seguridad nativos de diferentes plataformas de nube públicas, incluso plataformas diferentes como Kubernetes, que no es una plataforma nube, pero tiene similitudes en cuanto a que es un orquestador también de ciertos tipos de workloads. Y lo que vamos a hacer es, con todos esos diferentes mecanismos de control de diferentes plataformas, lo que vamos a hacer es tener una plataforma central dedicada únicamente a la seguridad, ¿vale? Y esa plataforma tiene diferentes módulos. Yolanda os ha introducido ya un poco el concepto de mejora en visualización y para los que estéis acostumbrados a tratar con Amazon o con Azure, muchas veces uno de los mayores dolores es precisamente esa visualización de qué está haciendo mis equipos en las diferentes plataformas, cuántos assets tengo y demás. Y habéis visto en ese dashboarding y en ese Clarity que os ayuda a ganar un poco en visualización, una mejor idea de qué recursos están más o menos posiblemente filtrados.
Y tenemos también un motor de gestión de postura de seguridad, ¿vale? Que es uno de los corazones de la solución, que es la capacidad de crear tu propia postura de seguridad como empresa que puedes definir en cualquier plataforma de nube pública o en plataformas de microservicios y que eres capaz de enforzarla de manera continua y alertándote y incluso haciendo acción, ¿vale? También tenemos módulos específicos de protección activa que Yolanda nos ha enseñado un poco, como por ejemplo esta parte de gestión de security groups, ¿no? Que nos permite hacer acceso dinámico, pero también protegerlos. Tenemos algún otro módulo de protección activa de IAM, pero al final teníamos solamente procedimientos y no da tiempo a hablar de todo. En esta segunda parte voy a intentar hacer en un ejercicio de resumen, voy a hablaros de Logic, que es un módulo que forma parte también de esta plataforma, que lo que va a hacer es recuperar todos los logs de todas las plataformas de nube, como Azure, incluso Kubernetes, ¿vale? Y nos va a permitir identificar problemas pues, de intrusiones, de ataques, hacer troubleshooting, os enseñaré un poco y veréis que será mucho más claro de ver. Y también quería, para finalizar la demostración, os quería enseñar un poco las cosas más innovadoras en las que estamos trabajando, ¿vale? Y ahora mismo nuestro foco para Dom9 para este año es llevar Dom9 cada vez más a eso que llamamos el Shift Left, ¿no? Que es acercarnos a los ciclos de desarrollo, intentar poder controlar nuestra postura de seguridad y ganar visibilidad sobre despliegues que aún no han sido desplegados, ¿no? Sobre infraestructura como código. Estamos trabajando en la capacidad de analizar postura de seguridad sobre templates Terraform, Platformation Template y todo tipo de cosas. Y también proteger cualquier tipo de workload, incluso los workloads los más complicados, ¿no? Y no se me ocurre el workload más complicado de proteger que un Lambda, ¿no? Un Lambda al final es un workload efímero que ni siquiera tiene su propio runtime, que corre sobre un runtime del proveedor de nube, que corren diferentes posibles y cómo podemos protegerlo. Entonces, la última parte la quiero dedicar un poco a la parte de serverless, ¿vale? Voy a intentar hacer todo esto en unos 20 minutos, 15 minutos. Creo que hemos ganado un poquito más de tiempo, así que intentaré dejarnos 5 minutos también al final por si tenéis preguntas para poder responderlas. Muy bien, quito la ventana. Es lo que apoyaba sobre mi discurso, ¿no? Que al final Dom9 es una plataforma de cloud nativa porque recupera elementos, recupera al final los mecanismos de control nativos, ¿vale? Y que tiene esos diferentes módulos. Yolanda os ha presentado un poco la parte de visualización con gestión de postura de seguridad. Yo me voy a focalizar un poco sobre lo que viene siendo la conexión con nuestra Threat Intelligence, con su análisis de logs de nube. Y también os quiero enseñar un poco de las cosas más innovadoras que estamos haciendo, ¿no? Sobre la parte de serverless. Empezamos por la parte de... Lo que vamos a hacer es esperar todos los logs de la nube, ¿vale? Y en los logs de la nube tenemos en general logs de tráfico, llamados flow log, tanto por Amazon como por Azure. Tenemos logs de actividad, como puede ser CloudTrail. Y luego lo que vamos a hacer también es recuperar nuestra propia repertorio y contextualización de assets, como se ha enseñado Yolanda, ¿no? Sobre los diferentes assets, gracias a estas APIs somos capaces de ver cómo están configurados y demás, y eso lo vamos a añadir también para enriquecer estos logs. También vamos a añadir nuestro Threat Cloud, que es nuestra base de inteligencia donde tenemos conectamos a todos nuestros clientes y tenemos indicadores de compromisos de las amenazas más sofisticadas para proveer finalmente un servicio, unos logs enriquecidos, una mejor visualización, poder hacer detectar intrusiones, hacer threat hunting e incluso conectarlos con nuestro SIEM con alertas ya relevantes y enriquecidas, ¿vale? Y estos os lo voy a enseñar enseguida. Y lo que os voy a enseñar, o quizás mejor voy a empezar con la parte de Logic, ¿vale? Os voy a enseñar de lo que podemos hacer. Este es el Dom9 que os ha enseñado ya Yolanda, una plataforma SaaS. Y lo que vamos a hacer es no solamente, vamos a conectar también los logs de mis diferentes partes a esta plataforma Dom9, ¿no? En este módulo que se llama Logic. Y lo que nos va a permitir es recuperar esos logs de tráfico y de actividad, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es poder visualizarlos mejor. Si alguna vez habéis visto un flow log, ya sea de Azure o de Amazon, son de difícil comprensión y uso, ¿vale? Al final no es más que una ristra la que tiene un Elastic Interface con una IP, con otra IP, un accept y un reject, ¿vale? No se puede extraer demasiada información valiosa. Sabemos que esa Elastic Interface o que esa IP pertenece a una instancia o que pertenece a un Lambda, o incluso podemos saber que pertenece a una IP que está en Rusia, o sabemos que esa IP pertenece a un servidor de command and control de tipo TrickBot, por ejemplo. Y vamos a dibujar eso para que tener una herramienta muchísimo más visual, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy viendo
mi tráfico en la última hora, me podría quizás ir más, bueno, 1 hora está bien, ¿vale? Y vemos que en esa misma hora tengo instancias que comunican con el mundo exterior, con servicios de Amazon o SLC2. Si me voy un poco más atrás, quizás vea también comunicar con S3, con otro tipo de servicios de Amazon, y básicamente tengo una imagen muchísimo más clara y gano esa sensibilidad de la que tanto hablamos, ¿vale? Además de esto, lo que puedo hacer es utilizarlo para hacer el troubleshooting, ¿no? Por ejemplo, aquí, oye, quiero en todas las comunicaciones maliciosas. Si clico en malicious, veo que tengo comunicaciones maliciosas entre una instancia y un lambda. De hecho, veo por las flechas la comunicación es bidireccional. Tengo tanto tráfico inbound como tráfico outbound hacia fuentes maliciosas. Quizás el outbound es más preocupante, ¿no? Si tengo una set comunicando al exterior a fuentes maliciosas, yo me preocuparía más, ¿no? Como si anda, veo que efectivamente comunica al mundo exterior, pero también está comunicando a IPs maliciosas. Me puedo, por ejemplo, focalizar en el estudio de un lambda. Ups, no quería clicar ahí. Vale. Voy a venir aquí de vuelta. No, lo que voy a hacer es abrir los logs, ¿vale? Ahora he clicado en Open Logs, pero quería seguir en la ventana que estaba antes para enseñaros que éramos capaces de ver más información. Pero bueno, desde aquí también se puede ver, ¿no? Aquí veo los logs, por ejemplo, los flow logs que han sido primero parseados y enriquecidos, ¿no? Aquí puedo ver, por ejemplo, un log de comunicación, ¿vale? Y sé que en este caso mi source pues es mi lambda, ¿vale? Es un lambda, tiene los siguientes NICs, está en la siguiente región, ¿vale? Y puedo ver que comunica IP, en este caso, pues eso, que en este caso no es maliciosa, ¿no? Porque no he señalado la IP maliciosa, que es justo lo que quería. Puedo hacer aquí isolate node, me focalizo solamente, por ejemplo, en el que es malicioso y que en este caso está comunicando con una espera, isolation, perdona un segundo. Vale, sí. Sí, no se me oye muy bien. Vale. Vale, entonces podemos ver aquí los logs que van a fuentes maliciosas y a fuentes externas. Podemos ver también las estadísticas de dichos logs, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí de qué países vienen o cuántos son refusados, qué IPs hay, qué tráfico entrante en modo IPs. ¿No? Al final lo que tenemos es la capacidad de analizar logs, crear también nuestras propias GSL, como ha introducido. También tenemos el concepto de GSL en Logic y tenemos una serie de queries predefinidas que podemos usar, ¿no? Por ejemplo, yo me quiero focalizar en el tráfico saliente hacia Red Store o en uso de puertos sensibles, como puede ser SSH, RDP, y voy a ver, por ejemplo, eso que tengo instancias que pueden ser sensibles que están comunicando SSH al exterior, ¿vale? Y todas las queries también, finalmente, lo puedo introducir también en una serie de reglas que utilizar para monitorizar en continuo y poder enviar estos logs enriquecidos a mi SIEM si quisiera o directamente consumirlos desde Dom9 o desde un servicio de ticketing o incluso poder aplicar esa autoremediación que hablábamos antes, ¿vale? Esto es sobre la parte de logs de tráfico, pero tenemos lo mismo sobre logs de actividad. Por ejemplo, aquí sin log de actividad voy a focalizar en las últimas 24 horas. Lo que podemos ver es también la visualización de todos mis logs de actividad en Amazon y lo que puedo hacer es centrarme, por ejemplo, en ciertos usuarios. Puedo clicar aquí y decir, oye, me voy a focalizar, estoy investigando algo que ha sucedido con un usuario que parece ser que ha tenido un ataque y le han robado su acceso a Amazon, ¿vale? Que es Marina. Pues lo que voy a hacer con Marina es, me voy a poder centralizar en ella, ¿vale? Y voy a decir, oye, voy a abrir los logins sobre las últimas 24 horas y ver qué ha hecho su actividad. Por ejemplo, puedo ver cuando se abra, pues que Marina ha estado listando usuarios y demás. Entonces, si me voy a un poco más atrás, veremos que un usuario le ha dado unas access keys y podemos hacer ese análisis del comportamiento. Y todo esto, como he dicho, esas rule sets, esa investigación, realmente la podemos en rule sets predefinidos o personalizados, en el que vamos a definir
qué queries que son relevantes para nosotros dentro de mis logs, ¿vale? Y todo esto lo voy a poder integrar en esa vigilancia continua como postura de seguridad para alertarme si tengo operaciones peligrosas, actividades anormales, y también tengo una serie de mecanismos de detección de anomalías con un motor de Machine Learning que nos permite también, como somos capaces de ver esos logs, de analizarlos y alertar si detectamos comportamientos anómalos basados en un uso específico de un log o de una actividad, sino en el conjunto de varios y pasados por un motor de Machine Learning para evitar falsos positivos, ¿vale? Esa es un poco la idea de Logic. Os quería enseñar ahora la parte de serverless, de manera un poco también resumida, y básicamente este módulo de serverless viene de una integración a una solución que se llama Protego, que adquirimos el año pasado y que hemos integrado 100% en Dom9, y ellos mismos, Protego, se hacían llamar los Dom9s del código, ¿vale? Porque su principal valor era poder ir al código de los workloads y analizar la postura de seguridad dentro de dichos workloads, ¿no? Entonces, tiene dos partes. Una es la análisis según el código de los lambdas y la otra es la protección runtime o el tiempo real de workload de este tipo de workload que es un lambda, ¿no? Que al final es uno de los más complicados de proteger por su carácter efímero y protección runtime que no se acerca al tiempo real en un lambda no sirve para nada, ¿no? Pues Protego era de los únicos en el mercado que eran capaces de aplicarse este tipo de protecciones en tiempo real. Colaboraron con la OWASP, por ejemplo, los que escribieron el top OWASP para aplicaciones serverless. Y en estos dos formatos que hay, el primer módulo de posture management, lo que vamos a hacer es vigilar que no haya dependencias vulnerables, que no haya roles permisivos en los lambdas, y que no haya secretos directamente hardcodeados en el propio código. Y en el módulo de acción runtime vamos a ser capaces de parar un ataque que vaya hacia mi lambda o que se dirija a una de mis lambdas. Y lo vamos a hacer porque conocemos los ataques tipo WASP, pero también porque somos capaces de hacer profiling de las lambdas. Es decir, vamos a aprender su comportamiento. Vale, pues toda la parte de serverless que comentaba y de las funciones lambda, ¿vale? Donde nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, aquí toda la parte de funciones. Como os decía, había dos maneras de aplicarlo, ¿vale? Por el escaneo y en runtime, en tiempo real. Y nosotros aquí, por ejemplo, podemos ver distintos tipos de lambda y si pinchamos en alguno de ellos, ¿vale? Nos lo va a abrir como una asset, ¿vale? Como cualquier instancia o asset que está protegido. Pero aquí vamos a poder ver, ¿vale? Lo que llamamos como Posture Explorer, ¿vale? Donde vemos un poco el flujo de comunicación de la función, ¿vale? Y donde podemos ver, por ejemplo, las alertas, y en caso de que hubiera algún tipo de alerta o modificación. Por ejemplo, es muy típico que tengamos una alerta crítica en cuanto a roles permisivos, ¿vale? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que hay una alerta crítica de roles permisivos, por qué y cuál es la descripción en concreto. Esto al final no deja de ser una instancia, pero como decía, es mucho más complicado aplicar este tipo de seguridad a lo que son las funciones en sí en la cloud, y con este tipo de solución, ¿vale? Pues podemos comprobar tanto ese tipo de alertas, ¿vale? Tanto en el escaneo de la propia función como del propio código de la función como en runtime, y podemos un poco ver ese esquema general de cómo funciona esa lambda o esa función, ¿vale? Esto era la parte de serverless que os comentaba Gonzalo, junto con la parte de Logic, ¿vale? Que era el segundo bloque que teníamos preparado para esta presentación. Muchas gracias. Durante tu primera parte ha salido una pregunta y es esta. Entonces, si tener el puerto SSH abierto no es seguro, ¿cómo podríamos acceder a los servidores de la empresa? Y continúa la pregunta. Claro. ¿Y cómo es que el puerto SSH no es seguro si utiliza una contraseña para acceder? Entiendo que el telnet está desfasado, pero no entiendo por qué SSH no es seguro. A ver, tener el puerto SSH abierto a todos los orígenes no es seguro, porque al final podemos tener cualquier vulnerabilidad, aunque sea protegido por login. El problema es ese, no podemos tener el puerto abierto a todos los orígenes, pero sí que nosotros podemos tener acceso a esas instancias, ¿vale? A través del Dynamic Access, que es lo que también comentábamos como la protección activa. Es decir, yo tengo ese puerto bloqueado, pero
habilito ese acceso solo a los administradores que realmente considero que son legítimos y que deben de acceder, y solo un determinado tiempo para que hagan una determinada configuración, un determinado troubleshooting. De esta forma, nosotros lo que hacemos es controlar esa seguridad, ¿vale? Y lo mismo hemos puesto con el puerto SSH, pero lo mismo para el 443 o para el puerto 80. Al final, cualquier puerto que nosotros abramos con un ENI, ¿vale? A cualquier tipo de origen, nosotros lo estamos exponiendo, ¿vale? Para evitar esa exposición, lo que nosotros podemos hacer es controlar esos accesos a través del Dynamic Access. Es decir, yo solo voy a permitir a determinados administradores que permita enviar el link o a través de un plugin o a través de la aplicación, pero solo a determinados administradores que nosotros demos permiso y un determinado tiempo para que se pueda acceder a hacer ese tipo de configuración o modificación. Y de esta manera nosotros tenemos controlado la estancia y tenemos esa seguridad de forma correcta y controlada. Perfecto, muchas gracias. Creo que no quedan más preguntas. Si llega a existir una más, la responderemos vía correo electrónico. Yolanda, Perfecto. Gonzalo, muchas gracias. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros.